Pues muy buenas. Me llamo Jairo, soy psicólogo, bueno, en camino a ser psicólogo clínico, estoy haciendo la residencia y me gustaría grabar este vídeo con la intención sobre todo de hablar con Óscar Teixido porque me gustaría hablar un poco de su libro. Se titula Introducción a la filosofía de la ciencia sistemática en psicología, donde digamos que intenta utilizar la filosofía de la ciencia, una adaptación o una actualización al campo de la disciplina de la psicología. Me parece muy interesante el tema que él abre. Me siento a la vez también interesado por este tema, por eso quiero hablar sobre este libro, porque también, como Oscar, pienso que hay que traer algunos de los debates filosóficos y un conocimiento filosófico a nuestra disciplina de la psicología, porque es necesario tanto por el objeto de estudio como por la situación de la disciplina y las confusiones que hay. Y entonces me considero también compañero de Oscar en esta batalla, un poco quiere traer estas conversaciones al terreno de la psicología. Y entonces me parece muy interesante hablar sobre las conclusiones y digamos el trabajo que hace el libro, porque me parece un buen libro y un buen sistema que él crea. Los cuatro primeros capítulos, digamos que es donde él crea este armazón filosófico, este sistema con el que poder analizar o poder aclarar, con el que posteriormente aplicará a la psicología, ¿no? En esos primeros cuatro capítulos habla un poco sobre qué es la ciencia, qué es la diferencia de la pseudociencia, por qué importa la pluralidad metodológica, que es una postura importante que él toma y que después hablaremos sobre ella, cuando la aplica a la psicología y cómo la ideología también puede penetrar en la investigación y cómo debería evitarse, ¿no? Todo ello me parecen herramientas súper útiles y que efectivamente podríamos aplicar de manera súper útil a la disciplina de la psicología. Pero siento que hay un problema cuando después de estos cuatro capítulos, y ya entramos en el 5, aplica, digamos, este constructo filosófico a la disciplina de la psicología, lo baja a tierra, lo aplica y en concreto cuando lo aplica tanto a la disciplina de la psicología, pero sobre todo a la práctica de la psicoterapia en la sección 5.2, eh, siento que en general el libro tiene dos errores categoriales. Uno es con las conclusiones que extrae, lo que hace es tomarse la mitad de la disciplina de la psicología, digamos, de un corte más naturalista como la psicología al completo. Y sobre todo el error más grave es cuando baja a hablar sobre la psicoterapia, confundir la psicoterapia como una tecnología exclusiva de la disciplina que él previamente ha recortado, que es la mitad de la psicología, digamos, de corte más natural. Entonces, el objetivo del vídeo no es demoler el libro ni criticarlo, porque de hecho me gusta mucho el sistema que crea en los primeros cuatro capítulos y creo que si lo utilizáramos correctamente la disciplina e incluso en la práctica de la psicoterapia podríamos llegar a conversaciones y análisis realmente valiosos y profundos tanto en el campo de la filosofía como el de la psicología. Pero también me gustaría mostrar cuáles son las limitaciones, hasta qué punto es legítimo ciertas conclusiones que llega a extraer al aplicar el sistema a la psicología y a la psicoterapia, porque siento que hay muchas conclusiones e inferencias que se sacan que no tienen justificación ni lógica, ni sobre todo justificación empírica en base a la evidencia acumulada hasta ahora en, por ejemplo, la práctica de la psicoterapia, teniendo en cuenta que esto es un sistema que al final lo que está reivindicando es una psicología informada científicamente, igual que una filosofía informada científicamente, es bastante grave que a la hora de aplicar su sistema, en concreto a la práctica de la psicoterapia, no esté informada científicamente. Por eso me parece que sería súper útil y muy interesante hacerlo, digamos, con esta información empírica, porque ahí sí que se podrían llegar a conclusiones que serían bastante valiosas, ¿de acuerdo? Bien, ¿a qué me refiero con, digamos, lo que para mí no tiene por qué ser un error, pero sí que es verdad que es una serie de decisiones que toma y que no están justificadas en ningún momento o aclaradas en el libro qué significan? Quiero decir, cuando él, por ejemplo, utiliza, digamos, todo su sistema filosófico para analizar la disciplina de la psicología, se queda, selecciona, sin justificar del todo por qué no al resto de ramas de la psicología, con las ramas de la psicología o programas, o como el término lacaniano, con lo que como lo quieras llamar, que más se acercan y dan la sensación a lo que son lo que clásicamente se han conocido como ciencias naturales, digamos, más sistemáticas, y las presenta como la psicología científica. De alguna manera da la sensación de lo que ha hecho ha sido una limpieza de la disciplina de la psicología y se ha quedado con la parte de la psicología científica.
¿Qué salva de la psicología? El conductismo, la psicobiología, la psicología evolucionista y el cognitivismo. Eh, los conecta entre sí y muestra que tienen, digamos, entre ellos su coherencia interna y que esto sería la psicología legítima. Todo lo demás, claro, él lo único que hace explícito que deja fuera, por ejemplo, el psicoanálisis, la gestalt, el humanismo, aunque nunca llega a dejarlo claro, eh, quedan en principio del lado de las pseudociencias, o en el mejor de los casos, como una preciencia o protociencia. Eh, lo que quería mostrar, por ejemplo, con la historia de la disciplina es cómo la historia de la disciplina de la psicología, desde el mismo inicio, nace partida. Y nace partida exactamente con el corte que tú has identificado, con un lado, digamos, más experimental de ciencia natural y con un lado más cercano a lo que clásicamente se llama pues, o ciencias sociales, o ciencias humanas, o humanismo. Nos podemos ir al mismo Wundt, que es, aunque no es exactamente así, pero es el que se suele nombrar como el padre de la psicología experimental. El mismo Wundt desde el principio, él plantea dos programas separados para la psicología, que uno digamos que es la psicología experimental, que estudia los procesos básicos con sus métodos de laboratorio, pero y sobre todo se enfoca en esto al final de su obra, plantea lo que sería la psicología de los pueblos, eh, que digamos que estudia los procesos básicos, o sea, estudia los productos culturales de la mente humana, por ejemplo, el lenguaje, el mito, la costumbre, porque reconoce que este tipo de constructos más culturales humanos no pueden estudiarse bajo esta metodología de laboratorio. Para Gunn no era ningún problema. Él no veía una contradicción así, sino que él aceptaba que el mismo nacimiento de la disciplina de la ciencia de la psicología estaba partido e implicaba a su vez metodologías diferentes. Eh, el movimiento que, digamos, intenta posteriormente hacer de la psicología o quedarse de la psicología únicamente con su mitad más cercana a lo que se entiende como ciencia natural, lo hace el conductismo americano. Y es, digamos, cuando se hace todo este posicionamiento fuerte de dejar fuera todo aquello que no sea conducta observable y que no se pueda estudiar a través de esta metodología de corte más natural. Y me parece legítimo. Digamos que es un proyecto que se podría hacer, que sería, que es al final lo que estás haciendo, partir la psicología, intentando encontrar cuál es el corte perfecto, en la cual nos quedemos con esa mitad que sí que se puede abordar, digamos, de una manera y con una metodología naturalista, y que se acercaría a lo que se entiende más por esa parte de ciencia exacta. Eh, pero el mismo conductismo también reconoce que lo que entonces se está planteando no es una disciplina de la psicología, es una ciencia del comportamiento. Y podría hacerse, y lo veo legítimo, y podría ser un planteamiento que podríamos hacer, partir la psicología y que esta mitad, digamos, más naturalista, fuera una ciencia del comportamiento y la otra mitad, digamos, más cercana a lo que son las ciencias sociales y humanistas, pues quizás redistribuir esos programas o esas ramas a través de la lingüística, de la antropología, de la sociología o de las ramas, digamos, más cercanas. Lo digo porque en ningún momento se argumenta, pero no son disciplinas o subdisciplinas de la psicología menores. La psicología social forma uno de los bloques más importantes en el desarrollo de la disciplina de la psicología y ni siquiera lo mencionas en el libro. O sea, y la conclusión natural a la que lleva lo que haces en la aplicación a la disciplina de la psicología es considerar que la psicología social es una pseudociencia, o la psicología del desarrollo, o la psicología de la educación. Yo entiendo que no es lo que defiendes, pero es a lo que apunta tu libro y en un momento lo deja claro. Es verdad que lo que se podría entender es que si redistribuimos, digamos, esas partes en sus correspondientes disciplinas más cercanas a la ciencia social o ciencias humanas, eh, como también creo que es en el capítulo 2 digamos, en el armazón del sistema que tú creas, reconoces un pluralismo metodológico, en principio seguirían siendo ciencias sociales o ciencias humanas, o el término que queramos usar, eh, pero en ningún momento tampoco lo desarrollas, simplemente ignoras toda esa parte y intuitivamente a donde te lleva el libro es a que solo se considera pseudociencia. Si no es el caso, habría que justificar y explicar entonces qué haces con todo eso. Eh, Quería hacer también una nota última que tiene que ver con que me parece muy interesante que salves y rescates el cognitivismo.
me parece que de las 4 disciplinas que salvas, es la que entra cogida por pinzas. Sobre todo, o sea, la psicología cognitiva parte de la metáfora de entender, digamos, la experiencia mental como un proceso de información, cogiendo esta metáfora del desarrollo de la tecnología computacional. Lo que pasa es que esta metáfora del funcionamiento de la experiencia mental no recoge holísticamente lo que es toda la experiencia. Y de hecho, lo que muestra la evidencia, por ejemplo, cuando uno analiza la evidencia que hay en el tema de la psicoterapia y de la terapia cognitiva y la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, los estudios de Jacobson, de donde nace las terapias de tercera generación, en concreto la activación conductual, lo que hacen en esos estudios de desmantelamiento es que, por ejemplo, terapia TCC, cognitivo-conductual, retiran el componente de la terapia cognitiva, todo lo que viene, la técnica que es la reestructuración cognitiva para la depresión y encuentran que retirando la parte de la intervención cognitiva, los resultados no empeoran. Quiere decir que no estaban aportando nada. Esta investigación en el mundo de la psicoterapia, que la sensación que da es que no la estás teniendo en cuenta, empieza ya a mostrar que esta metáfora del procesamiento de la información, cuando por ejemplo lo bajas a la aplicación de la psicoterapia, a pesar de que se plantee teóricamente y suene muy racional y coherente, la evidencia empírica cuestiona que efectivamente el cambio en psicoterapia se esté produciendo por la teoría y la explicación que postula el cognitivismo. Esto es básicamente el debate que tienes con los conductistas. Y es que tienen razón. No está igual de bien anclado el cognitivismo en esta visión, digamos, de ciencia natural en la psicología. Me parece interesante y por eso quería comentártelo también. Lo que acabamos de comentar es respecto a la disciplina entera de la psicología. Y yo en mi caso, por ejemplo, no me siento en disposición de entrar a debatir profundamente sobre este campo, digamos, tan amplio, o este tema tan amplio de la disciplina de la psicología, porque esto tiene raíces muy antiguas y raíces filosóficas muy profundas. Yo no tengo tanta formación en filosofía, yo no, ni siquiera siento que tenga tanta formación en el campo de la psicología, aunque sea psicólogo, porque yo cuando acabé la carrera lo que me he especializado es en la psicoterapia. Yo de lo que sé es de la psicoterapia, no de la psicología de forma tan profunda como para entrar ahí. Yo evitaría entrar a debatir sobre este tema. Pero el segundo error del libro, y que ese sí que, aunque el otro, digamos que es una cosa que se puede discutir y habría que entrar a fondo a discutir, lo que hace la sección 5.2 con la psicoterapia no es sostenible. Eso sí que no tiene justificación. ¿Qué quiero decir? En el libro, y cuando empieza la sección 5.2, lo deja claro, entiende la psicoterapia como una tecnología, eh, digamos, con esta concepción de la tecnología, en la cual deriva un conocimiento de una ciencia básica para desarrollar esta tecnología y aplicarla con una alimentación, una retroalimentación, pero digamos que la psicoterapia sería una tecnología, una psicotecnología que está derivada y que debe estar informada y dirigida por los conocimientos de la ciencia básica que tiene detrás, que es la psicología. Esto que plantea al comenzar el apartado 5.2 del libro, cuando empieza a hablar sobre psicoterapia, es el planteamiento clave y más importante de todo el análisis del libro sobre la psicología y en concreto sobre la psicoterapia. Y esto no se justifica, esto se da por hecho. Se da por hecho porque da la sensación, digamos, que esto está unido al debate que hay en la investigación en psicoterapia sobre las dos maneras diferentes de conceptualizar qué es la práctica de la psicoterapia, el modelo biomédico y el modelo contextual. Oscar toma partido por el modelo biomédico, solo que no es consciente y cuando entonces entiende la psicología como una tecnología derivada de la ciencia básica de la psicología que ya ha recortado previamente y que es esta mitad de la psicología, no lo justifica en ningún momento. Y es el punto más importante y no está explicado ni justificado esa decisión. ¿Por qué es importante? La psicoterapia no es una tecnología o una psicotecnología derivada o perteneciente a la ciencia básica de la psicología. La psicoterapia es una práctica occidental
reciente que surge al inicio del siglo XX, a finales del siglo XIX. Es una práctica que además en su origen no está ligada en ningún sentido a la psicología. Es una práctica que nace, por un lado, digamos, es una práctica que echa raíces, igual que pasa con la disciplina de la psicología, es una práctica que echa raíces en dos sitios diferentes. Por un lado, en el lado, digamos, más médico, biomédico y natural. Irónicamente, precisamente por eso, la primera psicoterapia sistematizada e institucionalizada y que hace famoso la práctica de la psicoterapia es el psicoanálisis, que viene de la mano de Freud, pero de la mano de Freud, que era neurólogo y que toma la psiquiatría, la medicina psiquiátrica y que practica. Por tanto, el origen de la primera psicoterapia institucionalizada es médico, no es psicológico. A su vez, tiene otras raíces, que esto es lo que se debate, digamos, en este debate que hay en la investigación de la psicoterapia, del modelo contextual, lo que plantea es que además de este origen, la psicoterapia tiene otro pie y la otra raíz que tiene viene de las humanidades. En concreto, además de que ya se estaba dando en Estados Unidos digamos que ya se estaba en Europa también, pero el ejemplo de Estados Unidos es bastante claro. La psicoterapia se empieza a desarrollar en algunos movimientos pastorales, no como psicoterapia, sino como práctica de curación, eh, que esa es la razón por la que la medicina en Estados Unidos, la psiquiatría, toma el psicoanálisis para legitimar su práctica y reclamar, digamos, dentro del dualismo que ellos tenían, que la medicina tenía que también tratar el alma más allá del cuerpo. Y aunque esto digamos que es un origen anecdótico que no llegó a desarrollarse, era algo que estaba naciendo a principios del siglo XX en Estados Unidos, pero es para que veamos también el tono, el otro pie más humanista que tiene la práctica de la psicoterapia. La otra raíz de la psicoterapia se desarrolla en los años 40 en Estados Unidos. Como la psiquiatría había reclamado, a diferencia de Europa, los psiquiatras americanos exigieron que para practicar el psicoanálisis tenías que ser médico. La psicología, entonces, de aquel tiempo, la psicología educacional del desarrollo o de counseling, estoy hablando de Carl Rogers, es lo que empieza a desarrollar, digamos, esta psicoterapia centrado en el paciente de un corte mucho más humanista, que está centrado en el desarrollo personal de la persona y la relación terapéutica. Eh, y esto es bastante interesante, que es el hecho de que no es esta otra raíz de la psicoterapia no era ajena a la ciencia. De hecho, la primera persona que empieza a hacer o que empieza a investigar exactamente cómo funciona la psicoterapia, por qué funciona, es Rogers. Quiero decir, no es que hay la parte o la visión biomédica de la psicoterapia está ligada a la ciencia y a la investigación y a la sistematización y la raíz más humanista, no. De hecho, la historia te dice lo contrario. Pero la práctica de la psicoterapia surge de ahí. No es hasta que posteriormente la psiquiatría abandona el psicoanálisis definitivamente, cuando aparecen los fármacos y abraza los fármacos y abandona el uso de la psicoterapia, cuando la psicología clínica y la psicología y el counseling toma la hegemonía de la psicoterapia, y eso es lo que nos lleva a que en el momento presente únicamente, principalmente, esté en manos de la psicología. Pero eso es una contingencia histórica que tiene sentido que acabe ahí y que no la tenga la psiquiatría, pero que demuestra que es una práctica independiente. De hecho, la investigación en psicoterapia sigue siendo algo que no es exclusivo ni hegemónico del campo de la psicología. La investigación en psicoterapia la ejercen psicología, psiquiatría, incluso trabajo social y counseling. Quiero decir, la práctica de la psicoterapia no es algo exclusivo de la psicología, ni es una práctica que nace ni se guía por la investigación básica de la psicología, por un lado. Por otro lado, más allá de este doble origen de la práctica de la psicoterapia, ya en los años 50, con Eysenck, empieza este debate en el que Eysenck publica este artículo donde cuestiona y ataca que la psicoterapia no tiene efecto más allá de la sugestión, el placebo, o que nada, que la práctica de la psicoterapia no aporta nada. Eysenck está atacando la psicoterapia, que en su momento era predominantemente el psicoanálisis, aunque incluía el humanismo, para posteriormente él sí ahí reclamar lo que él plantea utilizando la investigación de la ciencia básica, de la ciencia del comportamiento conductista, los tratamientos conductuales. Einstein se enfrenta a la psicoterapia, pero el tratamiento conductual cuando nace eh, no se identifica con la psicoterapia. Es un tratamiento conductual que efectivamente sí que encaja
con esta visión que tienes tú de la tecnología, la psicotecnología. Efectivamente, los tratamientos conductuales, que ahora veremos que con la parte cognitiva es donde se hace un híbrido extraño, sí que es una psicotecnología que se guía a través de la investigación básica de la ciencia y del comportamiento, esa mitad de la psicología que tú has separado. Pero eso no es psicoterapia. La psicoterapia es otra cosa. Lo que pasa posteriormente con estos primeros tratamientos conductuales, que son tratamientos, no psicoterapia, y por eso esos tratamientos sí que se entienden como tecnologías, porque eso además lleva a una serie de implícitos, que es el que tiene el modelo biomédico, a partir de los cuales el tratamiento es básicamente una aplicación de unas técnicas siguiendo unos protocolos dirigidos a unos déficits. Quiero decir, todo eso es la concepción que tú tienes de la psicoterapia, que es efectivamente la de los tratamientos que podemos llamar conductuales. Posteriormente, con Beck y Ellis, es cuando se empieza a desarrollar, digamos, se empieza a añadir a la parte del tratamiento conductual lo que se empieza a llamar los tratamientos de corte psicológico, cognitivos. Estos primeros que empiezan a desarrollar esta parte cognitiva, que después se unirá y será la TCC, el tratamiento cognitivo-conductual, Beck y Ellis, por ejemplo, son psicoanalistas. Efectivamente, ellos practicaban la psicoterapia psicoanalista. Y es posteriormente de haber sido psicoanalistas y de haber sido psicoterapeutas, de donde ellos, utilizando, digamos, toda esta parte de los planteamientos cognitivos, de la metáfora del procesamiento de la información, donde plantean esta terapia cognitiva que se basa en la reestructuración cognitiva, en la corrección de esquemas cognitivos, de sesgos cognitivos, y surge este híbrido, que es la terapia cognitivo-conductual, que efectivamente ya se empieza a considerar a sí mismo psicoterapia, pero se empieza a considerar psicoterapia precisamente porque lo que trae la terapia cognitiva es de haber estado poniendo en práctica la psicoterapia desde la que había en aquel momento, que era precisamente la psicoanalítica. El caso es que a partir de aquí se empieza a desarrollar lo que se conoce como terapia cognitivo-conductual. El problema es que, como plantea este debate el modelo biomédico, concibe la psicoterapia, digamos, con este marco que tienes tú, como si fuera una tecnología conductual. Aunque ahora añadamos el componente cognitivo porque lo salvamos, pero se refiere a esto. Por tanto, cuando tú asumes al comenzar el capítulo que la psicoterapia es una tecnología de la ciencia básica, de la psicología, estás haciendo no sé, una extrapolación para nada legitimada. La psicoterapia como práctica no es ni exclusiva de la psicología, ni debe estar exclusivamente informada por la ciencia básica de la psicología. Lo que sí que podríamos hacer, que es lo que me parece coherente, igual que podríamos dividir la disciplina de la psicología por esta parte, digamos, más de ciencia natural, de ciencia del comportamiento, plantear aquí lo que serían los tratamientos psicoconductuales, pero lo que no puedes hacer es juzgar o hablar de toda la psicoterapia sin conocer todo lo que conlleva la práctica. Por tanto, quiero decir, es salvable lo que haces en el libro, pero tienes que diferenciar y lo que no puedes es extenderte a hablar y aplicar cosas que son legítimas para los tratamientos cognitivo-conductuales hacia la práctica de la psicoterapia. Quería mencionar además que es bastante curioso, tú mencionas el artículo de Struck del 72 como que él ya reconoce esta forma de entender la psicoterapia como una tecnología, pero que la rechaza erróneamente. Ese artículo del 72 de Struck lo que te está mostrando es que en ese momento, en el 72, igual que en el 50, cuando él se plantea este debate, igual que desde el inicio de esta discusión sobre la psicoterapia, Struck ya está haciendo esta distinción. O sea, por ejemplo, en este artículo lo que plantea y lo que distingue es la psicoterapia como tecnología de modificación de síntomas, donde reconoce que los conductistas llevan ventaja, que es lo que tú sostienes, y la psicoterapia como empresa experiencial que transforma la visión del mundo, los valores y la relación de la persona consigo mismo. Y él obviamente reivindica que la psicoterapia no se quede solo con esta visión de tecnología, sino que no abandone la otra parte, que es constitutiva de la psicoterapia. Lo que intento mostrarte con esto, igual que pasa con la discusión sobre las metodologías en la disciplina de la psicología, es que esto es una discusión que lleva desde el inicio en la psicología. En la psicología como disciplina, en cuanto si hay una metodología o tienen que haber dos, digamos, por este origen doble
de la disciplina de la psicología y en la práctica de la psicoterapia también lleva estas dos visiones o estas dos formas de entender la psicoterapia, esta discusión lleva abierta desde el principio y tú en tu libro no te metes a discutir o aclarar esto. Das por sentado que hay un consenso científico que ha dado la razón a la visión de la psicoterapia como tratamiento y a la visión de la disciplina de la psicología como única metodología y que por tanto tiene que quedarse solo con la parte natural, pero sin entrar en la parte de la psicología, centrarnos en la psicoterapia, das por sentado que el consenso científico es este, cuando la evidencia en la investigación en psicoterapia no apoya esa conclusión. Y ahora me gustaría un poco hablar sobre esto. Entrando entonces ahora a hablar un poco sobre la psicoterapia, me parece importante entonces volver a poner sobre la mesa, porque este libro y el sistema filosófico que has construido, a lo que debería aplicarse es al debate entre el modelo biomédico de la psicoterapia y el modelo contextual de la terapia. Quiero decir, digamos que lo que se está planteando en la investigación en psicoterapia, esto es otro punto que quería dejar claro, parece que Óscar no lo sabe, pero la psicoterapia tiene un campo de investigación ya consolidado de hace muchas décadas, que no es el de la psicología. Quiero decir, toca la psicología, pero es un campo multidisciplinar porque la práctica de la psicoterapia es multidisciplinar. ¿Por qué es importante esto? Dentro de este campo de investigación empírica en la psicoterapia se está teniendo este debate. Los que apoyan, o digamos los que suscriben esta visión de la psicoterapia, el modelo biomédico, entienden la psicoterapia, como Óscar, como una tecnología, digamos, en las que, y esto se hace básicamente trayendo, digamos, el modelo, como entiende la intervención y la técnica médica, en concreto la farmacología y la metodología de investigación de la farmacología a la psicoterapia. Lo que entiende es el modelo biomédico es que el ingrediente activo, lo que hace cambiar a la persona, lo que funciona en la psicoterapia, es la técnica. Algo que tiene bastante sentido desde el marco, digamos, este de los tratamientos conductuales que viene desde Einstein y desde el modelo biomédico. Porque en la medicina, efectivamente, en la intervención que hace el médico, introduce o un contacto mecánico con el paciente, con la cirugía, o un contacto químico con la farmacología. Ese ingrediente activo es el que produce el cambio en lo que está tratando. ¿Qué significa esto? Entonces, si uno tiene esta visión, efectivamente traer la metodología de los ensayos de farmacología tiene sentido. Tú aíslas el resto de variables en la intervención y únicamente cambias el ingrediente activo. Imaginemos que es en la farmacología una pastilla o das un placebo que simula la pastilla. En psicología, en la psicoterapia, digamos que sería una técnica o un tratamiento, que ese es el tema, se estandariza un tratamiento. Eso es lo que hicieron o eso es lo que facilitaba, digamos, el marco de un tratamiento conductual o un tratamiento TCC. Te permite hacer una estandarización y un protocolo y tú lo aplicas y lo comparas con un grupo donde no hay tratamiento o con un grupo placebo. El objetivo entonces es aislar cuál es el ingrediente activo que está generando el cambio y se presupone que eso es o la técnica concreta que se haga o el tratamiento que sea. Por ejemplo, si yo creo que el ingrediente activo o el cambio en psicoterapia lo que está funcionando son las técnicas conductuales o las técnicas cognitivas, eso es el ingrediente activo y lo que hago es compararlo con un grupo control o con un grupo placebo, que este es el otro tema que está en debate muy. Se habla mucho sobre este debate con el tema del placebo, pero por cómo lo desarrolla Óscar en el libro parece que no está al tanto, que es el hecho de que no se puede hacer placebo con la psicoterapia. A diferencia de la farmacología, en la psicoterapia no puedes hacer un placebo. Y el libro de Wamport lo explica, lo podríamos hablar sobre esto. El caso, esta digamos que es la forma en la que entiende la psicoterapia el modelo biomédico. En cambio, el modelo contextual lo que entiende es que lo que está produciendo el cambio, la efectividad en la psicoterapia, tiene más que ver con la relación terapéutica, con las expectativas de cambio, eh, con los cambios, digamos, a nivel más social. Las técnicas básicamente no son
no son reductibles y no se pueden quitar, no son inútiles, no vale cualquier cosa. La técnica es importante porque, por un lado, es lo que permite que pacientes y psicoterapeutas se pongan juntos a trabajar sobre algo. eh, y, por otro lado, promueve algún tipo de conducta saludable o desincentiva alguna conducta poco saludable. Pero el tema es que la técnica en concreto que se utilice no es el ingrediente activo que está consiguiendo el cambio y la efectividad en la psicoterapia, sino que son todas estas otras variables que son de un corte mucho más relacional. Por eso, obviamente, este marco se apoya mucho más, digamos, en el origen y en las raíces humanistas de la psicoterapia. Oscar tiene una visión de la psicoterapia que es compatible con el modelo biomédico. Lo interesante de este debate es que no se debate a nivel filosófico ni por coherencia interna. Este debate se está teniendo con evidencia científica, empírica. Se está teniendo este debate con evidencia en investigación en el campo de la investigación en psicoterapia. Esto es, quería mencionar también que, digamos que todo este debate gira en torno al libro de Walpole y a la persona de Walpole, que en ningún momento se menciona en el libro, se habla de una manera superficial de la paradoja del pájaro dodo, pero en ningún momento se entra a hablar sobre esto y es como bastante grave, ¿no? Es que al final el libro de Walpole es casi como el Tractatus de Wittgenstein, con el que a partir de él todo el mundo se tiene que posicionar y el debate está girando en torno a esto. Y el libro no lo menciona. El tema, ¿qué está mostrando la evidencia empírica? A pesar de que esta evidencia se está teniendo que hacer con la metodología del modelo biomédico, de esta presuposición de la psicoterapia, la manera de una ciencia, de un funcionamiento de una ciencia natural físico-química, que son los RCTs, a pesar de que es obvio por todos lados que no funciona o que... y aquí está el problema de fondo, que presupone una ontología que no sirve para investigar la psicoterapia, que necesita una ontología propia, diferente, porque los resultados empíricos están demostrando que ese programa de investigación lacatoniano, que es el modelo biomédico, es degenerativo. Este es otro asunto que te quería comentar, cómo puede ser que un libro de filosofía de la ciencia aplicado a la psicología y que se mete a hablar de la psicoterapia no discuta, o sea, lo que se está discutiendo en el campo y lo que está planteando Walpole es que hay dos programas lacatonianos en la investigación en psicoterapia. Y él plantea que este modelo biomédico, que es el que tú estás asumiendo como si fuera un consenso científico, está dando muestras de ser degenerativo. Y que el modelo contextual, desde el principio, está dando muestras de tener una capacidad de hacer predicciones que se están cosechando ahora en estos últimos decenios. O sea, por ejemplo, y aquí es donde deberíamos bajar a hablar sobre la evidencia, la investigación en psicoterapia. Pero claro, esto requiere un tiempo y hay que meterse. Y yo sé que tú en ningún momento has tenido mala intención con esto. Lo único que pasa es que no eres psicólogo ni psicoterapeuta y como es normal, no vas a tener que complicarte la vida sobre esto. Por eso yo no sé sobre filosofía ni sobre ingeniería agrónoma. Yo sé sobre la investigación en psicoterapia porque es mi campo. Entonces me parecería que sería importante que hablaras de estas o que pusieras en diálogo este interés que tú tienes con personas que estén puestos en el tema para dejarte informar también sobre gente que está más puesta sobre este tema. Por ejemplo, hay los estudios de eficacia del terapeuta, que es al final donde más se demuestra. Quiero decir, la evidencia, los estudios de Baldwin, de Walpole y de Email, o sea, estamos hablando de números en evidencia empírica de que, por ejemplo, quién es el terapeuta o quién es el que pone a prueba o desarrolla la tecnología de la psicoterapia es entre 5 y 9 veces más relevantes y explica entre 5 y 9 veces más la varianza en los resultados, las mejoras, que la técnica o el tratamiento en concreto que utiliza. Estamos hablando de que quien sea el psicoterapeuta, independientemente de qué psicoterapia utilice, siempre y cuando sea una de las bona fide, de las elegidas, de las que han demostrado tener evidencia, y hablo de la TCC, de la psicodinámica, de la humanista y probablemente de la sistémica. Importa mucho más, entre 5 y 9 veces más, quién es el terapeuta que el tratamiento o la técnica en concreto que utilice. Esto es un resultado que indica que el ingrediente activo no parece ser la técnica en concreto utilizada ni el tratamiento, sino otra serie de valores
de variables que tienen que ver más con el terapeuta. Porque cuando la investigación baja entonces a ver cuáles son los terapeutas más efectivos, lo que se identifica no es ni la formación que tiene, ni el modelo terapéutico que usa, sino que son variables, como por ejemplo las FIS, las habilidades interpersonales facilitadoras, quiero decir habilidades sociales, de empatía, de escucha, de comunicación, de persuasión, quiero decir variables sociales. Eh, el autocuestionamiento y la mejora, eh, la empatía. Quiero decir, todas las variables que están empezando a surgir ahora, esto es un campo esto es lo que se está investigando ahora científicamente en la psicoterapia, son todo variables que parecen converger a un mismo punto, que es que esta visión de la psicoterapia como una tecnología, como lo hace el modelo biomédico, no está capturando bien el fenómeno. Otras líneas de investigación que convergen en el mismo punto. La alianza terapéutica, tú pasas por encima con un estudio que en realidad lo que está planteando ahí es que la alianza terapéutica explica unas 3 veces más varianza que el tratamiento, la técnica en concreto utilizado. Quiero decir, si la capacidad que tiene el terapeuta, ese es el otro tema que se ha investigado recientemente, que se ponía en cuestión que la alianza dependiera de que al principio hubiera mejora de los síntomas y que eso producía la mejora de la alianza. No, con los nuevos estudios desde el RE lo que está demostrando es que lo que impacta en los resultados es la capacidad que tiene el terapeuta para establecer una alianza media superior a los diferentes pacientes que tiene. Si la capacidad del terapeuta para establecer una alianza importa 3 veces más que sea conductista, TCC, psicodinámico o humanista, esta evidencia lo que indica es que el ingrediente activo en la psicoterapia no es la técnica en concreta. Probablemente tiene más que ver con esas variables relacionales. La adherencia al manual. La adherencia al manual quiere decir cuánto se ajusta, digamos, el psicoterapeuta a su protocolo. Protocolo que en principio es otro de los supuestos que pone el modelo biomédico, que es que si la psicoterapia es una tecnología, tú la puedes protocolizar y estandarizar y el psicoterapeuta tiene que seguirla. Lo que muestra la investigación de la adherencia al manual o el protocolo es que la adherencia, quiero decir, cuanto más, que el hecho de que se ajuste el terapeuta más o menos al manual, no impacta en los resultados. Quiero decir que si no se esfuerza por intentar seguir el manual de una psicoterapia protocolizada, no hay diferencias en los resultados. Los estudios de desmantelamiento, lo hemos hablado antes con la parte cognitiva. Lo que se está haciendo, por ejemplo, es en la psicoterapia, pues ir desmantelando esos supuestos ingredientes activos, que serían, por ejemplo, las intervenciones conductuales, las intervenciones cognitivas, que muestra, por ejemplo, los estudios de desmantelamiento cuando se hizo con la TCC, que cuando quitabas el ingrediente activo del trabajo cognitivo, el resultado era el mismo. Por tanto, si no había diferencia, era porque el trabajo cognitivo, que se suponía que era el ingrediente activo, no era lo que estaba definiendo el cambio. Y por último, la equivalencia entre terapias. En tu revisión de la literatura que haces en el 5.2, extraes como conclusión que las únicas terapias que tienen evidencia frente al placebo, que ya de por sí está mal planteada la cuestión, porque no se hace eso, lo que se hace es comparar terapias, es la TCC. Y para ello, lo único que haces es citar un metaanálisis de Hoffman. Hoffman, que es precisamente el único de los únicos que sigue defendiendo en el campo este modelo biomédico. Hoffman, que ya incluso se ha bajado del barco, que ha entrado dentro de esta terapia, digamos, basada en procesos y ha rebajado, sigue reivindicando que hay una cierta importancia efectivamente en las técnicas sobre algunos problemas psicológicos en concreto, pero hasta Hoffman se está bajando del barco. Y tú únicamente mencionas un metaanálisis de estos autores con una postura que además en el artículo lo reconocen, los intereses, que son promotores y divulgadores de la TCC. Hay un montón de psicoanálisis sobre este tema, o sea, de metaanálisis sobre este tema. Y podemos revisarlos si quieres, pero todos apuntan en la misma dirección. Que si comparas terapias bona fide, quiere decir no vale cualquier psicoterapia. Las psicoterapias que sí han demostrado tener efectividad, psicodinámica, humanista, conductista, TCC, terapias ahora de tercera generación, todas. Cuando por ejemplo, y ese es el tema que plantea One, se corrige el efecto de Aliens, quiere decir que si corriges el efecto de que los estudios que lo realiza, por ejemplo, alguien promotor de una terapia en concreto
Hoffman a la TCC, te das cuenta de que corrigiendo ese sesgo, la diferencia, que ya era pequeña, se reduce prácticamente a cero. Esto es como una mirada un poco panorámica encima por encima del campo de la evidencia empírica, científica de la psicoterapia. Esto da la sensación de que no lo conoces, no lo has tenido en cuenta, o al menos en el libro no lo mencionas. Tú directamente compras el marco biomédico y transmites la sensación de que esto es un consenso científico. Y no es verdad. Habría que bajarse a revisar esta literatura. Y a mí me encantaría contigo utilizar tu sistema para que ilumine que está arrojando todo este tipo de literatura. Pero claro, es algo que tienes que tener en cuenta. Lo digo porque además todo esto viene, no lo había mencionado antes, porque la metáfora que tú utilizas como tecnología psicológica de la psicoterapia, como el uso de un martillo en el que es tan fácil medir la eficiencia según si clava el clavo o no, o cuántos golpes le da el clavo, que lo sacas de un manual de, no sé si es de Quintanilla, eh, que es una visión de la tecnología que aplicada a termómetros, a misiles balísticos, que encaja con la tecnología conductual como tratamiento, pero no como psicoterapia. Y eso en ningún momento se aborda en el libro. Estos son el tipo de temas que creo que deberías aclarar, porque no se queda claro en ningún momento en el libro y sería interesante que aclararas cómo encajas todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que estás reclamando utilizar la evidencia científica para dirimir qué terapias son válidas o no. En ningún momento, por ejemplo, mencionas en tu libro, por ejemplo, las terapias humanistas, la terapia focalizada en la emoción. Actualmente, en el campo de la investigación científica en psicoterapia, lo que mejores resultados están teniendo, quiero decir, porque la investigación en psicoterapia está dividida en investigación en resultados de psicoterapias y de procesos. Investigación de procesos lo que está intentando buscar es cuáles son esos procesos en psicoterapia que son los que producen el cambio. Quien está liderando la investigación científica para intentar encontrar cuáles son los procesos que median el cambio en psicoterapia son las terapias humanistas. Siguiendo tu libro, las terapias humanistas son pseudoterapias, pseudociencia. Yo sé que no es con mala intención, que esto lo planteas con muy buena intención, pero es ingenuo y lleva a conclusiones que son bastante graves porque van en contra de la evidencia científica. Finalmente, entonces, lo que me gustaría intentar transmitir es que Oscar en el sistema que crea para poder analizar la disciplina de la psicología no se equivoca. Y los primeros 4 capítulos crea un sistema que es muy coherente y que cuando lo aplica la disciplina de la psicología efectivamente hace un corte y me parecería legítimo entonces partir la psicología para hacer o nombrar lo que él nombra como la psicología científica de corte natural y la otra mitad de la psicología, bueno, tendría que aclarar si la considera científica a la manera de la metodología de las ciencias sociales o no, no sé, porque defiende un pluralismo metodológico también en su sistema, aunque después no, cuando lo aplica a la psicología no vuelve a hablar sobre esto. Pero, aunque eso tampoco sería ningún problema, lo que sí que es un problema es lo que haces con la psicoterapia. Y lo peor es que el sistema que tú crees está bien construido. Y el campo de la psicoterapia se encuentra ahora mismo en este debate. En este debate que precisamente ocurre porque, y ese es el por qué yo estoy interesado en este tema, hace falta traer una discusión epistemológica y ontológica, porque efectivamente todos estos resultados en la investigación empírica lo que van mostrando es que el objeto que se está intentando capturar con la metodología que hemos traído de la farmacología y del modelo médico, que supone una ontología que, como tú muy bien muestras en los primeros 4 capítulos, toda ciencia con su metodología presupone una cierta ontología. Esta ontología que se presupone con la metodología que hemos traído a estudiar la psicoterapia no está capturando el fenómeno bien. Y nos hace falta entonces entrar a hablar sobre cómo construir una epistemología y una ontología que nos lleva a un entendimiento del fenómeno de la psicoterapia más profundo y que nos permita aclarar qué está pasando aquí. Y lo peor, creo que es en la sección 5.3, cuando aplicas tu sistema al debate mente-cuerpo, de alguna manera también solucionas el problema de este debate entre el modelo biomédico y el contextual. Cuando planteas, digamos, esta ontología de la experiencia mental en la que, basándote en el materialismo emergentista, eh,
planteas que el proceso, ¿no? de la experiencia incluye no solo la parte neural, sino también la motora, la, la hormonal y añades finalmente la ambiental. En tu ontología, al final lo que estás metiendo es que forma parte constitutiva del proceso de la experiencia consciente de la mente o de como lo quieras llamar, del proceso, variables ambientales. Y efectivamente es a través de ese canal y con esa ontología con la que se puede explicar un proceso relacional como es la psicoterapia, por qué tiene impacto que yo hablando con una persona sin tocarla ni darle un fármaco afecte a su identidad. Creo que lo que planteas es una identidad extendida. Efectivamente, estás resolviendo el problema con la ontología que planteas. El problema es que cuando has aplicado el sistema a la psicoterapia, no has sido coherente ni con el sistema de análisis planteado en los primeros capítulos, ni con la ontología que planteas en el 5.3. Y esto se debe, supongo que simplemente, pues, eso porque no es un campo de la psicoterapia, ni es una práctica que tú conozcas, ni... Pero lo irónico es que con tu ontología solucionas el problema, lo iluminas y podríamos plantear aquí una cosa bastante interesante, la investigación en psicoterapia. Pero el capítulo 5.2, cuando analizas la evidencia de la psicoterapia, arrastra toda esta serie de problemas y de modelos y de marcos que creo que estás asumiendo y que no sabes que estás asumiendo, que tienen unas implicaciones filosóficas, epistemológicas, en cuanto a la evidencia que consideras válida, en la metodología de la investigación y ontológica, porque ese es el tema y es lo que tú estás planteando en el libro y es precisamente, efectivamente, tenemos que discutir sobre estos temas porque por eso la metodología que hemos importado de la farmacología y de la ciencia médica natural, como queramos llamarle, no sirve para esto y hace falta plantear una metodología que se acerque más a entender este fenómeno más relacional y social. Pero claro, por otro lado también en psicología te has cargado toda esa parte de la psicología. Entonces siento que hay que ordenar un poco todas estas conclusiones a las que estás llegando porque el sistema que planteas creo que está bien y creo que efectivamente es una solución y que yo ahora podría coger este sistema y analizar el problema que está habiendo para aclarar los resultados a los que está llegando paradójicos la investigación en psicoterapia utilizando la metodología RCT estándar y nomotética. Precisamente con lo que tú planteas se puede resolver y ahí sí que siento que puede aportar algo valioso porque la conclusión que arroja el análisis que has hecho concluyendo que la TCC es lo único con evidencia empírica y que lo psicodinámico tiene algo de evidencia pero no es suficiente porque no explica el mecanismo de acción, cosa que entonces no explicas de por qué la terapia cognitiva sí y no hablas sobre las terapias humanistas o no. Creo que es estas conclusiones a las que has llegado aplicando tu sistema, si se hace bien, puede arrojar algo de verdad valioso. Y honestamente creo que puede ser valioso. Y es el camino en el que estoy siguiendo. De hecho, a lo mejor me quedo con tu sistema y lo utilizo para hacer esto. Pero lo digo porque creo que sería interesante entonces hablar en diálogo sobre esto. ¿Vale? Pues nada, un saludo y me gustaría mucho hablar contigo sobre esto. Sobre todo por la parte de que yo me he sentido obligado a responder porque estás haciendo una serie de reclamaciones legales sobre qué tipo de psicoterapias tienen que ser legales y qué tipo de psicoterapias se tienen que perseguir legalmente, que me afectan a mí y a mi profesión y a mi práctica, y lo haces en nombre de la ciencia, y entonces me veo interpelido y obligado a tener que salir a responder porque estás intentando eh, regularme y decirme qué psicoterapias o no tengo que utilizar. Y por eso creo que también sería importante que hicieras caso a esto, porque sería algo bastante grave que estuvieras reclamando una especie de regulación legal apoyado en unas conclusiones que dices que están basadas en la evidencia científica cuando da la sensación de que no lo están. Eh, Así que por eso creo que ojalá podamos hablar sobre esto y sacar algo interesante sobre este trabajo que estás haciendo que me parece genial, me parece que es justo lo que necesito y que probablemente me va a venir muy bien y que podríamos hacer algo bastante interesante. Un saludo.